Hola amigos, bienvenidos a la escuela. Mm, Les agradezco por su presencia. Uno está presente donde está su mente y donde está su corazón. También les pido que pidamos la presencia del Espíritu entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, creemos que esta situación que estamos viviendo es una oportunidad para crecer, una oportunidad para profundizar en nuestro ser interior, una oportunidad para que desde ese ser nos comuniquemos, para que sigamos haciendo lo que en cursillos hacemos, la convivencia del amor de Cristo. Convivencia es compartir vivencias. Y todo esto, todas estas circunstancias que estamos atravesando, me hacen recuerdo a este cuento tan hermoso de la ciudad de los pozos. Dicen que hace mucho tiempo, en algún lugar del planeta, había una ciudad muy similar a las ciudades que conocemos. Pero lo particular de esta ciudad es que estaba habitada por pozos, pozos vivientes. Los pozos se diferenciaban unos de otros por el lugar en el que estaban instalados. Se diferenciaban también por la abertura que los conectaba con la superficie, lo que nosotros conocemos como la boca del pozo, el brocal. Eh, Había pozos sencillos que tenían brocales hechos de ladrillo o de piedra. Otros pozos tenían brocales de madera, otros más ostentosos, brocales de metales. Am, pero un día llegó una fiebre a la ciudad de los pozos, tal vez de alguna ciudad vecina. Am, la fiebre consistía en que eh, pensaban que era, era necesario compararse. Y para compararse se preguntaban unos a los otros, ¿qué es lo que tú tienes dentro? Los pozos mostraban lo que tenían y para ser mejores unos que otros empezaron a acumular cosas en su interior. Había pozos intelectuales, empezaron a acumular libros, revistas, ah, pozos que tenían una afición al arte, eh, acumulaban cuadros, esculturas. Otros pozos eran aficionados a la tecnología, acumulaban computadoras, ordenadores, celulares, pozos prácticos que acumulaban electrodomésticos. Y cada uno quería ser el que más cosas tenga dentro. Tan era así que cuando ya se llenaron hasta el tope, algunos se conformaron, pero otros pensaron en que la manera de acumular más cosas era ensancharse. Y empezaron a trabajar mucho para ensanchar sus bordes. Un pozo sencillo, pequeño, que pensó que no era necesario ensanchar los bordes, que se podía crecer hacia adentro, que podía buscar ser más profundo en vez de buscar ser más ancho. Pero se dio cuenta de que para
para ser más profundo tenía que sacar las cosas que tenía dentro. Cuando sacó todo lo que tenía dentro, cuando se vació, los pozos vecinos tomaron las cosas que él había sacado. Pero fue ahí cuando él pudo empezar a trabajar en profundizar, en aumentar su profundidad. Y días después tuvo una gran sorpresa. Encontró agua. Descubrió que dentro de él había agua. Empezó a jugar con el agua. Sus paredes se humedecieron, salpicaron al exterior. ¿Saben? En el exterior, en la tierra que había alrededor de su brocal, habían semillas escondidas. Cuando la tierra se empapó con el agua que encontró el pozo, empezó a crecer la vegetación, la naturaleza, colores, hojas, flores, alegría. Los otros pozos le preguntaron qué es lo que había hecho para adornar su vergel tan bellamente. ¿Cuál es el milagro que había sucedido? Él les dijo, el milagro estaba dentro mío. Saqué lo que tenía dentro y descubrí agua en mi interior. Otros quisieron seguirlo, pero cuando se enteraron de que tenían que sacar lo que tan trabajosamente les había costado acumular, decidieron ya no hacerlo. Y solamente un pozo siguió el ejemplo de este y también sacó lo que tenía dentro para profundizar. También encontró agua. También la alegría a su alrededor eh, brotó. Pero hay algo más maravilloso todavía. Ambos pozos descubrieron que el agua que tenían dentro era una corriente, era un río interior que los conectaba uno con otro. Y ahí la vida les cambió. Amigos, esta escuela es precisamente eso, propiciar el descubrimiento dentro de nosotros de los recursos que tenemos para crear una vida nueva y poder comunicarla, poder conectarnos los unos con los otros para transmitir el agua, para transmitir la vida, para transmitir la presencia de Cristo, que es el agua de vida eterna. Gracias amigos por su presencia, por su atención. Gracias por estos momentos de compartir. Algunos dirigentes de la escuela de cursillos han preparado rollos que son una envoltura para vivir, para compartir lo que viven. Rollos que responden a temas que hacen a lo que nos interesa. Nosotros ponemos atención a lo que nos interesa lo que nos importa lo que consideramos valioso, nada más valioso que la vida. Y estos mis hermanos han preparado estos rollos para compartir lo más valioso que tienen, su vida. Por eso los invito a que juntos recibamos este regalo. Gracias. Buenas noches hermanos, mi nombre es Jenny. Hoy me tocó hablarles de dirigentes. Empecemos así. Dirigir es llevar algo hacia un término. Si partimos de que no somos iguales, no todos podemos ser todo, pero todos podemos ser algo, notaremos que ese algo que se espera de nosotros está relacionado con el talento. Dios nos confía talentos. ¿Qué hacer con ellos? Es nuestra decisión.
si seremos como el siervo bueno o como el siervo malo que conocimos en la parábola de los talentos. El talento que recibimos no es nuestro. Responderemos por él en algún punto. Por eso debemos ser fieles al carisma. Todos tenemos potencial y debemos aprender a reconocer el nuestro y aprovecharlo. Nada es mío más que mi vivencia. Notaremos que nosotros no somos protagonistas. Somos solo un actor más y nuestro papel ahora será dirigir. Dios nos pone en los lugares donde nos necesita, donde sabe que podremos brillar por Él y con Él para transmitir su luz. Tiene sus formas. Puede parecer que se cierra una puerta, pero nos tiene siempre una salida mejor. Cuando yo terminaba la universidad, me faltaba para terminar, completar una materia de cristianismo. Me recomendaron tomar una materia que tenía un cierto fondo de acción social. Mi primera opción fue ayudar en actividades deportivas con niños que tenían síndrome de Down, pero no se pudo concretar. Ya contrarreloj, mi mamá me sugirió que hable con el párroco de Corazón de María, quien me recibió con los brazos abiertos para dedicar mi tiempo a dar catequesis. Pero no todo el grupo tenía la misma percepción. El trabajo no fue solo la catequesis y la preparación que involucraba, sino también conquistar los corazones de quienes ahí ya estaban. Que confíen que no estaba ahí por una nota, sino por convicción, para trabajar por y para Dios. ¿Y se consiguió? Dirigir no es fácil. Dirigirse a las personas no es fácil. Hay quienes pueden hacerlo de forma natural, hay quienes necesitan un empuje mayor. Para algunos será una tarea sencilla, para otros puede ser una palanca. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos y así hace aflorar lo mejor de cada uno. Y eso es Cristo dentro de cada uno. El Señor no nos pide más de lo que nosotros podemos dar. Dejar todo en manos de Dios. Nosotros hacemos siempre todo lo posible, pero el Señor hace el resto. Y en la búsqueda de testimonios para plasmar este rollo, pude ver un rollo presentado por Juan Ruiz. Me sentí tan identificada. Era como si estuviera contando mi historia en sus palabras. Yo no soy de las personas que hablan mucho, y los que me conocen lo saben. Hablaba de cómo en el trabajo a él le tocó tener que capacitar gente, pararse al frente, hablar, enseñar, transmitir lo que sabía, y cómo el hacerlo con amor, no por uno sino por los demás, te abre los ojos y el corazón para saber cómo llegar a cada una de estas personas. Cosas que a mí me tocaron hacer exactamente. El trabajo al principio para mí era un castigo, un pesar, tener que dedicar mi valioso tiempo a transmitir a otros lo que yo ya sabía. Pero al recibir respuestas de cariño y ese agradecimiento, percibí que lo que hacía no era para mí, no era por mí. Tampoco era por la empresa. Era por las personas que recibían esas palabras, esos mensajes. Ahí me di cuenta que es bien importante conocer a las personas con las que uno va a hablar, para saber de dónde parten, para saber dónde están, para saber cuál ha sido el camino que han recorrido, para poder guiar el camino que van a recorrer. Al ser dirigentes, nuestra responsabilidad será llegar al corazón de los hermanos, para saber cómo acercarnos a ellos, saber cuánto camino tienen recorrido, saber si ellos se conocen a sí mismos, pero teniendo cuidado de dar lo necesario en el momento justo. No indigestar ni con amor ni con información. Respetar siempre la individualidad de cada persona. No debemos olvidar también que nosotros somos cristianos antes que cursillistas, y el cursillo es el camino para llegar a Cristo. Aceptar que somos cristianos en el mundo. Dirigente es quien, al oír el llamado del Señor, se lanza a la acción apostólica con el espíritu abierto. Y así saber que Cristo cuenta conmigo y nosotros con su gracia. Buenas noches, queridas,
queridos hermanas y hermanitos. Mi nombre es Elías Osvaldo Coronado Huanca y estoy aquí para relatar mi testimonio. Decirles que en mi familia existen dos personas que pertenecen a Cursillos. Es mi madre, que vive en Potosí, y uno de mis hermanos, que vive en Oruro. Hasta hoy, hasta la edad que tengo, nunca me he aproximado a Cursillos, pese a que ellos, mi madre y mi hermano, me hablaron del mismo. Sin embargo, mi relato ocurre desde el 28 de diciembre del 2019. Al recibir un llamado por parte de mi hermano Freddy desde Oruro, señalándome que debo viajar a Potosí, donde vive mi madre, por ser sus cumpleaños, y que nadie está yendo por falta de tiempo y los compromisos que tienen cada uno. Bueno, ante las circunstancias, primero me negué a ir por dos motivos. Uno, que tenía un detenido y que tenía que liberarlo, y otro por falta de recursos económicos. Entonces, mi hermano, predispuesto, se ofreció a pagar los pasajes, y como era fin de año, y la costumbre en la familia es de que todos asistamos a reunirnos en casa de nuestra madre. Al final, bueno, acepté y tomé la flota Bolívar, pero presentí dentro de mí que algo iba a pasar. Y llevé algo, inclusive en mi maleta, algo de insumos de primeros auxilios. Y la madrugada del 29 de diciembre, aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, tuvimos el accidente. La flota se volcó. Hubo un muerto y muchos heridos. Recuperé el conocimiento y no podía moverme. Después de aproximadamente de una hora de estar botado y mojado en el camino por la lluvia, pude ponerme de pie. Pero mi hombro y mi brazo derecho no podía mover, estaba dislocado. Pude llamar por teléfono a mi hermano. Estábamos como a 3 horas camino de Oruro a Potosí. Y mi hermano pues vino a socorrerme. Pero las ambulancias me llevaban ya a Patacamaya, que estaba a 1 hora o hora y media de Oruro. Me dieron alcance en su movilidad, pero el dolor era insoportable. Había gente con mucha sangre, habían inconscientes. Ya allí, en uno de sus hospitales, me pusieron ya los calmantes para el dolor. Entonces, mi hermano fue donde me dio alcance. Y por tanto dolor, tuvieron que reducirme el hombro para colocarlo en su lugar. Y dije, ya tendría que estar bien, pero el dolor persistía. Y estuve internado por otras heridas, por los vidrios en mi rostro, cortaron mi frente. De 2 días mi hermano me sacó y me llevó a su casa. Estuve 2 semanas, quizás algo más, con mucho dolor aún. Los calmantes eran insuficientes. Ahí fue donde conocí a la comunidad cursillista de colores de Oruro, que siendo por fin de año y sus reuniones mensuales o semanales, estuvieron en la casa de mi hermano. Estuve presente porque, bueno, hacía cama y todo eso, y todos oraron por mí, oraron por mi recuperación. Ahí conocí al hermano Ronald Molina, dirigente de Cochabamba, a quien le pedí que me contactara con la comunidad de colores en La Paz. Él se comprometió en llamarme en su oportunidad, y así pasó esa tarde de cursillistas. Como verán, hermanos, hasta aquí
resumiendo y tomando en cuenta los testimonios de otros hermanos, fue Dios quien me protegió de no morir en el accidente o quedar quizás lisiado para siempre, puesto que a sus 3 meses acudí al médico aquí en La Paz, me hicieron un ultrasonido por el dolor que aún era persistente, y como resultado se supo que tenía roto el escapular del hombro, con desprendimiento de rotura de 3 tendones, el supraespinoso, el escapular y el subescapular, que hoy por hoy ya estoy bien, después de una operación. En el fondo, este testimonio presumo que he sobrevivido por algo, y algo pendiente queda por hacer en mi vida, pues primero debía acudir al llamado de Dios, y aquí estoy frente a ustedes para decirles que tengo una misión que está pendiente. Lo siento así. En mi caso, yo fui quien buscó esta hermandad al pedir al hermano Ronald que me contactara. Por eso Dios me libró de la muerte, porque hubo una persona en la flota que murió, y a tiempo de comprar el pasaje escogí ese asiento precisamente donde él murió, pues en el rato de comprar estaba libre. Pero esa persona me dijo que al lado, enfrente del bus, estaba su esposa y su pequeña hija, y que él necesitaba el asiento, por lo que cambié por uno más atrás. Entonces, digo, Dios me protegió de la muerte y me condujo hacia la comunidad. Al mismo tiempo, dejando de lado lo de la flota, yo pedí el contacto con ustedes porque entiendo lo de mi misión pendiente. Posteriormente, aquí en La Paz, y en el mes de mayo del año pasado, recibí la llamada de Ronald, quien me dijo lo del cursillo de varones de mayo del año pasado. Así también recibí otros llamados en La Paz, como el de la hermana Alejandra Miranda. A los pocos días, predispuesto a asistir, me presenté solo en la iglesia de Remedios. Aún no conocía a nadie, pero tan grande fue mi sorpresa que al rato llegó mi pescador, Ronald Molina, y toda su familia. Vino desde Cochabamba exclusivamente a despedirme, con flores, con alegría, con ese su entusiasmo que a él le caracteriza. Pese a que estaba de paso y que venía, pensé yo que estaba de paso y que venía otra cosa aquí en La Paz, sin embargo su viaje fue solo para desearme lo mejor en mi incursión a los cursillos. Me conmovió bastante. Desde entonces soy parte de este movimiento. No soy antiguo, pero tampoco me siento nuevo. Al hablarles a todos ustedes me siento como si les hubiera conocido de siempre. Me gusta el afecto que me brindan, pero por sobre todo me siento rico al llenarme de la gracia de Dios. Y finalmente decirles que, como afirmé en el cursillo, yo soy Elías Osvaldo. Cuando me llaman por teléfono y me dicen, Elías, sé que es un colega, es un compañero de la universidad, o es un compañero de trabajo. Pero cuando me llaman Osvaldo, es mi familia, es mi madre, son mis hermanos u otros familiares. Y por eso, en el cursillo les pedí que me llamasen Osvaldo, desde un inicio, porque ustedes son mi familia, son mis hermanos de colores. Saludos, hermanos.
cursillo en los 3 días tiene que ser real y verdadero. En esto tenemos que tener un poco de cuidado cuando decimos verdadero, porque tenemos que ofrecer lo que podemos cumplir. Muchas veces le hablamos a lo largo de los 3 días de cursillos que ellos van a podernos ver a nosotros después en las ultrellas, cosa que no es cierto, porque a veces no vamos a las ultrellas o vamos a hacer algún otro ofrecimiento el cual no vamos a cumplir, como por ejemplo las reuniones de grupos a las que muchas veces por algún motivo no podemos asistir. Entonces esto es algo que hay que tener presente y mucho cuidado. Decíamos entonces que en estos 3 días de cursillos tenemos que ser reales y verdaderos para que el candidato tome conciencia de la circunstancia santificante y gratificante que le otorga Dios en el cursillo, para que éste lo haga perseverante y trascienda en lo fundamental cristiano. Voy a terminar este rollo indicando que lo que hay que buscar en estos 3 días es hacer que esta experiencia trascienda en la vida del candidato, para que él sienta el amor y la amistad con Cristo. Y mandamos este mensaje: con Cristo, con Él y en Él, y para Él, para que podamos después transmitir todo lo que hemos aprendido en el cursillo, en nuestros ambientes, en la iglesia doméstica que es la familia. Agradezco pues, hermanos, su atención y indicarles que en este momento de álgida situación, de preocupante situación en la que vivimos, ¿no?, vamos a invocar en este momento la bendición del Altísimo para toda la familia cursillista, para todos y cada uno de los habitantes de este país y de esta ciudad, para todos y cada uno de los habitantes del mundo, ¿por qué no? Para pedir por ellos, para pedir por todos los enfermos, para pedir que todos esos enfermos se recuperen y pedirle misericordia al Altísimo para que vuelque sus ojos sobre esta comunidad. Y así como lo dice en la Biblia Isaías y lo dice el Salmo, los Salmos, podamos nosotros, a través de las oraciones, hacer que Dios vuelque su mirada hacia este pueblo y le permita y le dé su misericordia. Hermanos, agradecidos por su atención y nuevamente pedirles mucha oración en estos momentos donde todo el mundo recién ha acudido a Dios. Que Dios tenga misericordia de Bolivia y Dios tenga misericordia del mundo. Amén, hermanos. Gracias y buenas noches. Queridos hermanos, buenas noches. Para los que no me conocen, soy Víctor Hugo, o Vico, como me dicen todos mis amigos. Para comenzar, quiero aclarar que este rollo no tiene un contenido pedagógico. En su defecto, es un extracto de las experiencias que tuve en estos años de pertenencia al cursillo. Gracias a las personas que he podido conocer y nutrirme de sus propias experiencias o vivencias. El rollo que les leeré a continuación es rollo de escuela de dirigentes. Existen muchas definiciones de lo que es la escuela de dirigentes, que ya nos indican que ya las conocemos o que las hemos ido observando. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en qué no es la escuela de dirigentes. La escuela de dirigentes no es un lugar donde quién más vale, es un trabajo comunitario.
no es una fábrica de rollistas, pero sí que a través de la misma podemos desarrollar criterios para elaborar rollos. No es una escuela de estudio teológicos o pastorales, pero en la que muchas veces disfrutamos de las experiencias y conocimientos que otros hermanos nos comparten. No es un lugar en el que los que más tiempo llevan enseñan a los que acaban de llegar. Todos debemos dar y recibir. Esto es compartir. No es una pirámide a escalar. Aquí todos somos iguales. De pronto hace algún tiempo escuchaba sobre ciertos requisitos que debía cumplir un cursillista antes de ser auxiliar o rollista. Peor aún, si quería ser profesor base o rector. En la escuela de dirigentes no hay escaleras ni jerarquías. La escuela de dirigentes es un punto de partida, no un lugar donde ya encontraste la llegada. No es un centro de formación, pero sí de estudio. No es un lugar para aprender a ser dirigentes en los 3 días de cursillo, aunque por el nombre pueda dar ese sentido. Definiremos que la escuela de dirigentes es un grupo de amigos que se aman y que en lo personal tienen fe en Cristo, en su encuentro para vivir su vida. Pertenecen al movimiento de cursillos. Quieren que todos puedan vivir el amor de Dios. Por lo tanto, una cristiandad en acción. De esta manera estaremos predispuestos a la colaboración con todas las personas del movimiento o aquellas que encontremos a lo largo de nuestra vida. La escuela es un lugar donde compartir y crecer en la finalidad del movimiento, saber que Cristo nos ama. Personalmente es algo que siento con certeza. Aunque a veces no lo entiendo o cuestione esto en mi vida, sé que su amor está presente en cada momento, en cada paso que doy. Debemos conocer lo que es el cursillo y el método, los quién, los qués y los porqués. Debemos conocer el precursillo, el cursillo y el poscursillo. Y ante todo, entendiendo que lo básico es la amistad y el sentido común. Será siempre importante la puesta en común de aquello que pensamos o sentimos. Esto siempre será enriquecedor. Lo mismo nos servirá para aclarar y establecer dudas en torno a lo que necesitamos para entender al movimiento y al método que utilizamos. Esto se podrá conseguir a través de las personas que forman parte de la escuela, viviendo o intentando vivir lo fundamentalmente cristiano, a través de uno mismo, conociendo, amando y sirviendo. Tratando de vivir a Cristo en la vida o a lo largo de todos nuestros actos. La escuela sirve para que sea verdad en lo ultreya, en todo lo que se vive en el cursillo, considerando que el cursillo toma esencia a partir del 4.º día, vale decir, toma su mayor significado. Manejar la verdad siempre es muy importante, que todo se maneja a través de nuestro testimonio personal, de nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Quienes forman la escuela, los que quieren, los que pueden, los que creen en el mensaje de Dios, que por Cristo nos ama, y en la eficacia del método donde todo está orientado para tener un encuentro permanente con uno mismo, con Cristo y con los hermanos. ¿Cuál será la actitud de los participantes? La actitud apostólica, vale decir, conocer la realidad en la que nos movemos, conocer la realidad, vivirla, aceptarla y saber leerla con mirada evangélica, porque creemos en el Dios de la vida, en el Cristo vivo y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Siempre la actitud de servicio debe aprender a escuchar. Cómo hablar para que los demás te escuchen y cómo escuchar para que los demás te hablen.
Muchas veces obviamos lo segundo. Capacidad de asombro. Sabiendo que lo más precioso, lo puesto Dios en el interior de cada persona, entendiendo que cada persona tiene una forma distinta de creer. Autenticidad. Para mí es lo más importante, lo que nos hace ser únicos. Lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos. No vivir pensando en hacer cosas para que los demás nos vean, porque sin duda en algún momento lo arruinaremos. Dejaremos de ser trascendentes. El ser espontáneo es algo que se nota, que se aprecia porque nos damos a los demás con una sinceridad interior. Saber que un testimonio siempre es parcial y que nuestros hermanos lo pueden enriquecer o ampliar. La capacidad de amistad basada en 3 valores: reciprocidad, libertad e igualdad. No puede ser de otra manera. Reciprocidad. Las cosas funcionan en 2 direcciones: recibes y das. Se dice que por nuestro amigo podríamos dar la vida, cuando en realidad encontramos la vida a través de la persona a la que llamamos amigo. Mientras más lo conocemos, más lo amamos, y mientras más lo amamos, más lo conocemos. En esta reciprocidad, cada uno aporta sus experiencias, sus convicciones, sus dudas. Escuchar la verdad del otro, convencido de que tengo algo que aprender de la otra persona. Esto supone una actitud de confianza. Libertad, sin exigencias, nunca, con respeto, sin imposiciones de criterio. Quien conoce el carisma no se molesta con el que piensa distinto. No nos vemos como a rivales a los que debemos convencer o rebatir. Dentro de cada persona hay una manera distinta de creer. Igualdad, las relaciones de persona a persona. Al ingresar aquí dejamos fuera estudios, trabajo, títulos o todo aquello que nos haga creernos superiores a los demás. Ahora quiero compartir con ustedes un testimonio personal de lo que a mí me sucedió cuando fui de auxiliar al primer cursillo que me invitaron. Al recibir la invitación me sentí tremendamente feliz. Me sentía un poco nervioso, me sentía emocionado por lo que se venía, pero no había tomado en cuenta muchos factores que a lo largo de la preparación del cursillo los iría notando y aprendiendo. Recuerdo que cuando llegué a la presentación de modelos, cuando nos presentábamos todo el equipo, yo les hice una presentación bastante extensa. Les hice una presentación en la cual les decía en qué parroquia había iniciado y con cuántos sacerdotes había trabajado y cuántos grupos había manejado y cuánta experiencia tenía y cuántos jóvenes había podido formar y cuántas experiencias había podido vivir. Todos me miraron con asombro y dijeron: oye, qué buena ficha nos han traído aquí, qué persona más interiorizada nos han traído aquí. Y fueron pasando las reuniones y basados en la experiencia que yo tenía me decían: ¿tú podías realizar esta actividad? Y yo les dije: claro, por supuesto, ¿cómo no podría hacerlo? Y me decían: ¿podrías dar esta meditación? Y yo les decía: pero por supuesto, ¿cómo no podría hacerlo? Y de pronto empecé a dejar que me gane mi ego. Empecé a dejar que me gane mi supuesta experiencia dentro del manejo de grupos. Y pues dio la casualidad que personas que no estaban confirmadas para este cursillo pudieron, a Dios gracias, confirmar que sí iban. Pudieron confirmar que sí iban a participar del mismo. Y en ese momento el que fue nuestro rector me dice: Víctor Hugo, o Vico, me dice: mil gracias por todo lo que has querido colaborar, pero te cuento que determinadas personas van a poder asistir al cursillo. Y ya no necesitamos que realices determinadas meditaciones o determinadas actividades. En ese momento yo me sentí muy molesto.
porque todavía no entendía el propósito del por qué Dios estaba accionando de esta manera. Lo único que hice es sentir molestia, frustración, enojo, e irme así a casa. En la siguiente reunión en la que se repartieron las actividades que cada uno de los integrantes de este equipo tenía que realizar, el rector me dice: Víctor Hugo, tu función es acomodar a todos para la foto. Esa es tu función en el cursillo. En ese momento me sentí molesto, me sentí frustrado, me sentí hasta tal vez ofendido, porque dije, para eso me decían que aliste las meditaciones, para eso me decían que tremenda ficha nos han traído aquí, qué persona más preparada tenemos para este cursillo. Y me fui a casa molesto, me fui a casa enojado, es más, hasta pensé renunciar al equipo. En ese momento conversé con mi esposa y es ella quien me guía un poco y habla Dios a través de ella, entiendo. Porque me dice: mira, has estado acostumbrado a dirigir grupos grandes, has estado acostumbrado a dirigir siempre a la gente. Esta vez te toca escuchar y que otra persona te dirija. Y si no estás convencido de esto, pues es mejor que no vayas, porque no estás entendiendo lo que en realidad es el cursillo. Y es en ese momento en el que Dios hace las cosas y Dios nos mueve el pensamiento, nos mueve lo que sentimos. Como decimos, en ese momento hinqué rodilla. Y pude reconocer mis errores y pude sacar conclusiones de ellos y pude sentirme amado por Dios y vi el cursillo como realmente era. Que en el cursillo el protagonista no era yo. En el cursillo los protagonistas eran otras personas. Pude ver que en el cursillo yo estaba para servir, no para jactarme de lo que yo sabía o de lo que podía hacer. Es entonces que asumí el cursillo como una responsabilidad, como un servicio, y pues le dije a Dios: en tus manos lo dejo todo, en tus manos dejo lo que tenga o lo que no tenga que hacer en el cursillo. Y de esta manera es que Dios te da las cosas cuando realmente las necesitas. Por azares del destino, por azares de los tiempos de algunas otras personas que formaban este equipo, pues también empezaron a haber personas que se retiraban, personas que no podían asistir, y el rector me empieza a dar más obligaciones y me dice: Víctor Hugo, tú te tienes que hacer cargo, por favor, de lo que es librería, y también te tienes que hacer cargo del botiquín, y también tienes que hacerte cargo de esto. Y en ese momento empecé a decir: solo tú, Dios mío, sabías por qué me querías traer, en qué momento me querías traer y en qué momento tú me ibas a dar las obligaciones. Y creo que es el momento en el que entendí cómo realmente funciona el cursillo. Muchas veces creemos que al salir del cursillo, que al empezar nuestro cuarto día, pues ya lo sabemos todo y manejamos el movimiento y manejamos todo lo que es el cursillo. Y en realidad cada persona aprende de distinta manera. O como nos lo decía una muy gran persona, un muy gran amigo que tenemos, cada persona va madurando en su tiempo, en su momento. Y es como me tocó madurar a mí, me tocó vivirlo a mí. Es eso lo que les puedo contar dentro de mi testimonio personal de lo que quería compartir con ustedes. Finalmente, en la escuela el movimiento, en la vida, será siempre importante contar con personas que nos enriquezcan, con su vivencia, con su ejemplo. Sabernos parte de una estructura, tal vez con un mayor número de personas comprometidas o con más estudio. Pero lo más importante es vivir comunicando la buena nueva de Dios, de amor y de vida.
que tanto necesitamos en estos momentos. Gracias. De colores. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir.